tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de esta serie de videos por parte de nosotros, estudiantes de la carrera de Derecho, en esta ocasión del segundo ciclo, y para el curso de Filosofía del Derecho, en la cual se nos ha pedido poder hacer un análisis sobre alguna norma que sea inconstitucional en función de teorías del derecho del positivismo incluyente y excluyente que vamos a disertar con mayor detalle en los siguientes minutos. En esta ocasión, permítanme compartir la pantalla. Estaremos haciendo un análisis sobre la reciente ley aprobada, la 31810, que es una ley que modifica a la ley 29158, que es la ley orgánica del Poder Ejecutivo respecto al encargo del despacho de la Presidencia de la República y de su gestión a través de tecnologías digitales. Estaremos a cargo, bueno, mi persona, Carol Vela, Roxana Gómez, Lidia Morocco y Nori Palomino. Para poder ponernos en contexto sobre el caso, tenemos que, en principio, tener en cuenta que el artículo 43 de nuestra Constitución Política habla sobre el tipo de sistema jurídico en el cual nosotros estamos adscritos, por así decirlo. Menciona que somos una nación de tipo democrática, de tipo representativa, y que estamos organizados por la separación de poderes. Esto es necesario que lo tengamos en cuenta. Otro artículo a tener en cuenta es el artículo 111, en donde establece que en los procesos de elecciones, cuando nosotros elegimos a un presidente de la República, elegimos en consecuencia a dos vicepresidentes, ¿no? Y esto es lo que comúnmente nosotros consideramos o conocemos como la plancha presidencial. Es necesario también tener en cuenta para este proceso, para este análisis, el artículo 115 de la Constitución Política, en la cual se establece cuál es el orden para poder asumir el cargo, el despacho presidencial, la encargatura del despacho presidencial, en el caso de que el presidente esté ausente fuera del país, ¿no? Este artículo 115 menciona que si el presidente sale del país o es suspendido de sus funciones, quien asume es el primer vicepresidente, y si éste sale del país o es suspendido de sus funciones, quien asume es el tercer vicepresidente, ¿no? Y así se mantendría el sistema de gobierno. Pero aquí hay un detalle. Actualmente nosotros nos encontramos en un contexto en el que ya no tenemos otro cuarto vicepresidente. ¿Por qué lo menciono de esta forma? Cuando el señor Pedro Castillo llega a la presidencia, llega con una plancha presidencial encabezada por él, su primer vicepresidente, la abogada Dina Boluarte, y su segundo vicepresidente, el doctor Vladimir Cerrón. Sin embargo, Vladimir Cerrón queda fuera del proceso electoral por cuanto tenía una denuncia y una sentencia por temas de corrupción. Entonces, las normas electorales no le permiten a él continuar en carrera. Nos quedamos entonces con dos figuras, el presidente y el vicepresidente. Pedro Castillo es elegido presidente de Perú y lamentablemente el 7 de diciembre del 2022 tiene un intento de golpe de Estado. Cuando se ejecuta este intento de golpe de Estado, se aplica el artículo 113 de la Constitución Política, se declara la incapacidad moral de Pedro Castillo y por ende se vaca a Pedro Castillo del cargo. Al ser vacado, quien asume la presidencia es la abogada Dina Boluarte. Hasta allí no hay ningún problema. Cuando se empieza a ejecutar ya el mandato de Dina Boluarte, Dina empieza a presentar una problemática. Y la problemática es que necesita ella salir del país para reunirse con sus homólogos, para asistir a asambleas, para asistir a cumbres y otro tipo de reuniones en la que es necesaria la presencia de la presidenta, ¿no? Quien personifica a la nación, pero se ve impedida de salir porque al hacerlo, entonces ella estaría abandonando su cargo y por ende podría ser motivo para iniciársele un proceso de vacancia y ella pueda salir del cargo. Si ella es vacada, lo que correspondería es que el presidente del Congreso asume el cargo de presidente de la República, pero solo y únicamente para llamar a elecciones en un periodo de 8 meses como máximo, es decir, las elecciones inmediatas. Es importante tomar en cuenta este detalle porque
desde que Dina Boluarte ingresa a asumir el cargo de presidencia de la República, no tenía legitimidad como tal, es decir, la población o gran parte de la población no la aceptaba y no la acepta en el cargo. De hecho, hubieron un sinnúmero de manifestaciones en las cuales se exigían su renuncia y el adelanto de nuevas elecciones, pero frente y pese a que este proceso de contiendas y protestas le ha traído a ella buen número de fallecidos, 45, entre ellos 6 adolescentes. Pese a ese contexto, Dina se resiste a renunciar, ¿no? Entonces, ella no quiere, ya estamos claros que ella no quiere dejar la presidencia, pero también es consciente que si sale del país, podría ser vacada. En esa lógica, se propone la ley 31810, que recientemente ha sido aprobada, ¿no? Y esta ley modifica a la ley 29158 sobre las funciones del presidente de la República. Menciona que el presidente de la República, en el caso de que salga del país y no existiesen más vicepresidentes, puede seguir ejerciendo el cargo de presidente, es decir, puede seguir despachando desde cualquier lugar siempre y cuando esté conectado a una computadora con conexión a Internet, es decir, hacerlo de manera remota, ¿no? Obviamente esta conexión tiene que tener todas las garantías suficientes de seguridad para evitar filtraciones de documentación importante, pues estamos hablando de la documentación del país como tal. Entonces, aparentemente se había solucionado el problema, pero esta ley es de por sí ilógica, eh, porque no se puede hacer dos cosas al mismo tiempo, es decir, no puedes tener una reunión con tu homólogo y al mismo tiempo despachar asuntos importantes para el país. No permite cumplir los fines, ¿no? Porque en el momento en que la señora Boluarte sale o va a tener que estar en las reuniones con sus homólogos, en unas cumbres, etcétera, o va a tener que estar sentada en alguna silla de hotel para desde allí poder despachar. Y aquí hay un mal uso de las tecnologías, pues antes de usarlas para que la señora Boluarte establezca reuniones con sus homólogos de manera virtual, lo que está usando es al revés, ¿no? Es decir, yo voy al país X y desde este país dirijo la nación. Ya la señora Boluarte ha salido 2 veces de Perú, ahora está en un tercer viaje presidencial, ya ha habido vicios sobre las funciones que ha cumplido y de momento hay una solicitud de vacancia porque aparentemente esta norma recientemente aprobada no está sirviendo y entonces estaría incumpliendo con sus funciones, declarándose así la incapacidad moral. Ahora, el positivismo excluyente de Kelsen menciona que el derecho pues, es un orden normativo, hay un sistema de normas coordinadas entre sí y que están dictadas por un poder soberano. Kelsen separa el derecho de la moral y esto implica que no solamente está en la intención de querer cumplir la norma, no basta con eso, sino que hay que cumplir la norma, es decir, valora más la acción del cumplimiento antes que la intención. En esa lógica, se considera como segundo aporte de Kelsen que son las constituciones de una nación, la constitución de una nación, la norma madre de todas las otras normas que puedan nacer, ¿no? Entonces está en su pirámide, por así decirlo, la Constitución, luego, bueno, los tratados internacionales, las leyes y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cualquier otra normativa que pueda promulgarse no puede afectar o no puede alterar la Constitución como tal, salvo que se realice una eh, nueva Constitución, por así decirlo, ¿no? Entonces, esta ley 31810 de por sí es inconstitucional, pues hace variaciones sobre la separación de poderes, es decir, le faculta al Congreso poder tener injerencia sobre el poder ejecutivo, cuando en el artículo 8A2 dice que eh, la autorización del viaje de la presidenta, junto con la autorización del viaje de la presidenta, estará también la aprobación de la aceptación sobre quien ella designe para estar en el despacho presidencial. Es decir, si el Congreso no está de acuerdo con la persona que ha designado la señora Boluarte, entonces no hay una autorización de por medio. Aquí se demuestra la injerencia de poderes y esto estaría violando la autonomía de los poderes, entonces estaríamos violando, por lo tanto, la Constitución como tal
que habla y que establece en todo el trayecto que esta debe ser eh, la madre, pero también los poderes deben ser autónomos y soberanos, ¿no? Por esta razón, según el positivismo de Kelsen, esta ley es inconstitucional. El positivismo excluyente del metodológico de Hart. El dispositivismo de Hart es incluyente, a diferencia del positivismo de Kelsen, que es excluyente. Y acá se considera la moral como algo que incluye dentro del derecho. Y acá nos establece claramente que para entender el derecho, el ser humano obedece no por imposición, sino porque se ha concientizado adentro de sí y desde su punto de vista interno debe obedecer la ley por convicción y no por obligación. Las reglas pueden ser para el positivismo de Hart, es un positivismo natural, incipiente, ¿no? Donde nos dice que las normas, hay dos tipos de normas, las reglas primarias y las reglas secundarias. Las reglas primarias son las obligaciones, los deberes y los derechos. Y las secundarias surgen para responder tres inconvenientes o grandes problemas que se suscitan a las de reglas primarias, que son la certeza de que la norma está correcta y responde a lo que quiere o que, lo que busca la ley, ¿no? Que es la obediencia de la ley, pero sin usar la violencia o el obedecer por temor. La presión social quiere decir que cuando hay una norma que no está de acuerdo con lo que el comportamiento de las personas lo van a poder cumplir, no por comisión, sino por obligación, entonces la presión social se levanta y comienza lo que es la violencia. Y la estática de la ley quiere decir que la ley no es estática, sino también puede ser cambiante y modificada. Es por eso que las reglas de secundarias responden a la certeza, está supeditada a lo que es el reconocimiento de la ley. Luego vienen las reglas eh, de adjudicación que responden a la presión social y las reglas eh, de cambio que responden a lo que es la estática de la ley. Bajo esta premisa, eh, el positivismo incluyente del metodológico de Hart nos dice que la ley sí puede ser modificada, ¿no? Y que la ley no se basa en una ley, en una carta magna, como a diferencia de Kelsen, ¿no? Y sabiendo esto que nuestra normativa está basada en la pirámide de Kelsen, siendo como la constitución política la regla madre. Entonces, para él no quiere decir que la norma tiene que tener otra norma superior. Y segundo, que cualquier fiscal, juez, puede crear su propia jurisprudencia, a diferencia de Kelsen, que no permite que el juez cree nuevas normas, ¿no? A medida que se dé la situación. Bajo este contexto, se puede ver que si el positivismo incluyente dejar, entonces sí estaría esta norma acorde a lo que es la situación en el momento, ¿no? Que la presidenta pida un cambio de, de metodología para poder gobernar el país, que son las tecnologías. Entonces, si viviéramos si estaríamos regidos por el positivismo incluyente de metodológico de Hart, él sí daría por válida esta regla. ¿Por qué? Porque la ley no es estática, puede ser cambiada, modificada, y toda ley responde a la presión social, ¿no? Entonces, si las personas no están de acuerdo con eso, entonces esta ley se puede modificar, se puede cambiar y tiene mucho que ver con el legislador, con la percepción del legislador, a diferencia que en Kelsen no, se basa en la Constitución y si es que esta ley no responde a la Constitución, a pesar de que está basada en la Constitución, entonces no fuera una ley aceptada, ¿no? Pero para el positivismo incluyente del metodológico de Hart sí está aceptado. Bueno, continuando con la exposición, aquí encontramos el positivismo crítico de Ferrajoli. Este positivismo crítico dice que surge en el año 1986
El positivismo crítico busca el bienestar del Estado y de los derechos sociales. Pues aquí Ferrajoli afirma que existen, ¿no? En principio, dos significados que posiblemente no dan la expresión, el positivismo jurídico. En primer lugar, no significa, el significado identifica el positivismo jurídico, ¿no? Con el formalismo jurídico, entendiendo este último como una concepción y un modelo de derecho que tiene como criterio el reconocimiento de la existencia y de la validez de las leyes, solamente la forma de producción de las mismas. Con toda esta razón, Ferrajoli establece un contraste entre esta estrecha concepción y lo que él denomina el constitucionalismo jurídico. Esta expresión se refiere, ¿no?, a la concepción que sujeta la validez de las leyes y a la sustancia. Y es por ello a los contenidos, ¿no?, que van más allá de la forma de las decisiones y fundado dicha validez en principios constitucionales. El segundo, ¿no?, el sentido de la expresión, ¿no?, es lo segundo. El positivismo jurídico es más amplio y de carácter distinto. Esta expresión también se tiene como una concepción y un modelo de derecho en el que no solo la existencia de las normas, ¿no?, sino también en tanto no vincula a su forma de producción, sino también los criterios sustanciales de reconocimiento y la validez de las mismas, ¿no?, por el propio derecho positivo. Es decir, el derecho positivo no es una disciplina positivamente tanto en las condiciones formales de existencia de las normas, que dependen, ¿no?, de la correspondencia empírica entre su forma y las normas formales de producción normativa. Bajo este contexto que hemos narrado, ¿no?, que aprobó el Congreso de la República a la Ley 31810, que modifica la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, respecto al encargo del despacho de la Presidencia de la República y de su designación a través de las tecnologías digitales. Para Ferrajoli afirma la desaprobación de esta ley, ya que uno de sus principios es el derecho positivo, como un formalismo jurídico, ¿no?, entendiendo como un criterio de reconocimiento, ¿no?, de la existencia y de la validez de las leyes, por lo que ¿no?, podemos decir que Dina Boluarte no está cumpliendo con lo establecido en el artículo 115, ya que en ese artículo está claro, ¿no?, están establecidos el supuesto, ¿no?, que dice que el presidente sale del territorio de la República y en consecuencia, ¿no?, en su ausencia por no estar el presidente en el territorio, lo reemplazaría de forma sucesiva el primer y el segundo vicepresidente. En tanto, el pensamiento de Ferrajoli, ¿no?, con la relación del derecho está centrado a la humanización del derecho. Así, de este modo, no solo se busca que el derecho se encuentre basado en las leyes, por ende, ¿no?, también concuerdo con la forma de pensar de Ferrajoli, puesto que el derecho no solo debe basarse a lo escrito. Gracias. Bueno, siguiendo con la exposición, yo voy a hablar sobre el realismo jurídico de Rawls y su apartamiento del positivismo. ¿Qué nos dice el realismo jurídico de Rawls? Bueno, Rawls sostiene que no es un conjunto de normas abstractas, sino que son desarrolladas y aplicadas en un contexto judicial concretas. De esa manera que los jueces son los que toman la decisión, tanto así basándose en las reglas generales, los principios morales y las consideraciones de prácticas. También nos dice que el jurista, danes el derecho, es un conjunto de normas y las normas son preinscritas que pertenecen a una categoría semántica que es distinta de las proposiciones descriptivas. Siguiente. ¿Cómo es aplicada? Pues los órganos que se encargan para disponer son los que tienen
de uso de fuerza, ¿no? Como por ejemplo son los tribunales y los ciertos funcionarios administrativos. También nos dice que Rose elimina el concepto de validez, de la validez normativa y que lo sustituye por la vigencia. Para Rose, la norma judicial se encuentra en grupos de clasificación, llamadas como directivos impersonales. Esto es clasificado por no tener un emisor ni un receptor, que están divididos autónomamente, heterónomos y autónomos heterónomos. Siguiente. Bueno, ahora le voy a hablar sobre el apartamiento del positivismo. Nos dice que el realismo jurídico se aleja del positivismo. ¿Por qué? Porque el positivismo jurídico se caracteriza por sus enfoques formalistas y por su separación del derecho ante la moral. Nos dice que para el positivista la moral y el derecho son esferas separadas y que son autónomas. También recordemos que desde su principio del positivismo lógico, nos dice que algunos autores observaron, ¿no? Los enunciados éticos, como también los juicios de valor y las normas, ya que son representativos porque así sea de valores de verdad o falso, eh, representan algo. Siguiente. Bueno, evaluando el caso tratado del trabajo, nos dice que se puede presentar una demanda constitucional contra la ley 31810, ya que vulnera el artículo 115 de la Constitución. Aunque nada de eso garantiza que el Tribunal Constitucional actual declare la institucionalidad de esta ley tomada en sus últimas sentencias. Porque lo único que se pudo haber realizado es el cambiar la jurisprudencia y que ha dejado el Tribunal Constitucional anterior. También nos dice que mientras no se declara la institucionalidad de esta ley, la ley 31810 aún seguirá vigente, pues la cual la presidenta puede presentar una solicitud de salida del territorio con la justificación de la urgencia y la necesidad, tanto así basándose en las tecnologías y la garantía de seguridad. Bueno, le voy a hablar sobre las conclusiones. Para Rose, como bien dice, el derecho los aplica a los que tienen fuerza, de mayor fuerza, tanto los tribunales y los ciertos funcionarios administrativos. Tampoco necesita de un receptor y tampoco de un emisor, y que son divididos autónomamente, heterónomos y autónomos heterónomos. Sobre el tema trabajado, para Rose destaca que la ley debería ser reemplazada, pues, para que así la presidenta no tenga una justificación para salir del territorio hasta que la otra ley siga vigente. Gracias. Otra de las conclusiones a las cuales hemos podido llegar, y según el pensamiento de Kelsen, es que la norma como tal cual se está proyectando, es inconstitucional, ¿no? Eh, yo siempre voy a resaltar, en función de lo de Kelsen, el hecho de que altera el orden jurídico, nuestro sistema político, nuestro orden jurídico, y esa alteración, lejos de brindar una salvedad para mejoras, ¿no? En lo que respecta a las funciones del despacho presidencial, en este caso de la presidenta Boluarte, lo que está generando son condiciones jurídicas un tanto más complejas, ¿no? Entonces, es necesario que, con ya considerando la inconstitucionalidad de la norma, esta pueda ver otra salida. Para Hart, eh, tiene mucho que ver la visión interna de la persona sobre la norma o la ley, y esta puede ser regulada por la visión externa, ¿no? Pero sin dejar de lado de que
para él existen reglas primarias que debemos cumplir sí o sí, pero cuando estas reglas primarias no se pueden ser reguladas, entran las reglas secundarias. En este caso, que es la regla de lo que es el cambio de la norma o la abrogación de la norma, ¿no? Entonces, bajo esta premisa, vemos que en el contexto actual en que la presidenta, ella cambia su modo de trabajo por un trabajo remoto, vemos que esta ley para Hart estaría de acuerdo, respondería a lo que él está en la segunda parte de su, en el segundo tipo de norma secundaria, que es la norma del cambio, ¿no? Y también nos habla Hart de que cada juez o emisor de las leyes, como el el poder ejecutivo, el poder judicial, pueden ellos también interpretar la norma a su parecer y los jueces pueden crear jurisprudencia, nueva jurisprudencia. Esto lo permite a través de la discrecionalidad de la ley. Asimismo, para Ferrajoli, ¿no? Él tuvo una firme postura ¿no? en su defensa de los derechos humanos, destacando uno de sus principios, ¿no? El derecho positivo como un formalismo jurídico. Asimismo, sus fundamentales contribuciones a la teoría del constitucionalismo democrático, del garantismo y de los derechos fundamentales. Gracias. Como propuesta de solución damos dos propuestas. La primera, que la abrogación de la ley o la derogación de la ley, ¿no? Porque para que no pueda afectar la gestión actual ni mandataria, para que no signifique una retroactividad. Y la segunda es proponer una nueva norma que responda, proponga una solución a este vacío legal. O sea, reglamentar la norma ya existente para poder garantizar que no se alterará el ordenamiento jurídico. Además, deberá ser regulada en una función de factibilidad. Entonces, vemos que estas son las dos propuestas. En una proponemos derogar la ley y en otra proponemos reglamentarla, modificarla para que pueda llenar los vacíos legales. Gracias. Bien, eso ha sido todo por hoy. Si bien es cierto, hay dos posturas, ¿no? Tanto a favor y en contra de la norma como tal, y en función de esas dos posturas también hay dos recomendaciones. Queda a criterio de quienes han visto este video poder tener una mejor propuesta, una mejor solución que podría ir en concordancia con sus posturas sobre el derecho. Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad.